Para fines de los 70, Enzo Ferrari era una leyenda viviente del automovilismo. Había hecho de su nombre una marca. Su escudería era una de las más representativas de la Fórmula 1, con los mejores pilotos de la competición. Cosechaba admiradores e imponía respeto. Y aunque ya tenía 80 años, conservaba una rutina férrea. A las 11 de la mañana llegaba a la fábrica de Maranello, un pueblo al norte de Italia. Primero hablaba con los operarios para que le dieran un panorama real de cómo marchaba el trabajo. Así podría detectar algún engaño cuando minutos después hablaba con los técnicos. Permanecía en su oficina hasta las 14 horas y solía almorzar en Il Cavallino, un restaurante que quedaba enfrente a su lugar de trabajo. Solía comer junto a algún colaborador o un piloto. Si notaba que algún profesional no estaba a la altura, lo echaba sin miramientos. A las 17 horas se reunía con otros integrantes de su equipo y culminaba su jornada laboral a las 21 horas. Antes de regresar a su casa, se detenía a cenar en un humilde restaurante ubicado entre Módena y Maranello. Su compromiso con el trabajo era extremo y no pensaba parar, hasta que en 1978 padeció un problema grave de riñón. Debió permanecer en reposo mucho tiempo, más de lo que se podía permitir. Eventualmente logró recuperarse, pero debió aminorar la marcha. Era necesario que cambiara su estilo de vida y su temperamento. Solía ser un hombre duro que no aceptaba sugerencias, pero desde ese episodio adoptó un carácter más abierto y empezó a cultivar hábitos más saludables. Ferrari había hecho mejoras personales y profesionales. No obstante, debería enfrentar nuevos problemas. Problemas que esta vez lo dejarían fuera de carrera, pero no nos adelantemos. Del mundo de las carreras automovilísticas emergen íconos. Es inevitable pensar en corredores que ganaron trofeos, rompieron récords y se convirtieron en estrellas, como Niki Lauda, Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. Pero también están las personalidades que desde un rol empresarial son igual o más influyentes. Algunos tuvieron pasados en las pistas, como el neozelandés Bruce McLaren, fundador de la escudería McLaren, y Frank Williams, co-creador de Williams. Entre aquellos nombres aparece uno que revolucionó para siempre la industria, aun cuando debió lidiar con los peores tormentos. ¿Cómo llegó Enzo a ser uno de los empresarios de autos más importantes del mundo? ¿Qué se sabe de su etapa como piloto? ¿Es verdad que Ferrari es la mejor marca de autos? Para conocer en detalle de quién estamos hablando, debemos encender los motores y dirigirnos hasta el 14 de agosto de 1988, el día que murió Enzo Ferrari. La vida de Enzo Ferrari empezó lejos de las pistas. Nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, Italia. Pasó su infancia en el Valle de Po, una región del norte que se caracterizaba por las granjas y los viñedos. Si bien el niño pasaba horas jugando con su hermano mayor Dino, también le prestaba mucha atención a su padre, Alfredo Ferrari. El sujeto era el dueño de una empresa de muchas estructuras metálicas y solía comandar a un grupo de hasta 20 trabajadores en un taller ubicado en la planta baja de su casa. De allí Enzo tomó de ejemplo el sentido del trabajo y la responsabilidad. De hecho, Alfredo pretendía que sus hijos continuaran sus pasos y heredaran la compañía. Pero el pequeño Enzo tenía otros intereses, el periodismo y la ópera. Sin embargo, a los 10 años descubrió su verdadera pasión. Su padre lo llevó a él y a Dino a una carrera de autos. Se trataba de un deporte que había cobrado impulso en esa época gracias a la fascinación de la sociedad por los vehículos. Aquellas máquinas primitivas no iban a más de 80 km por hora, pero atravesaban carreteras polvorientas y cautivaban a un público que se acercaba a disfrutar del espectáculo. Y ese día Enzo quedó más cautivado que nadie. Adoró los autos, la velocidad, la adrenalina y también pudo contemplar en acción a uno de los primeros estandartes del rubro, Vincenzo Lancia, un ingeniero y piloto que había fundado su propia compañía, Lancia. Enzo deseaba ser como él y formar parte de ese mundo. Pero primero debía respetar los mandatos paternos. Junto a su hermano Dino fue enviado a una escuela de ingeniería mecánica, donde pretendían prepararlos para que se hicieran cargo de la empresa familiar. El hermano mayor aceptó su destino, pero por el contrario Enzo quería decidir sobre su porvenir. Sin embargo, los planes de los Ferrari quedaron opacados en 1914, cuando Italia entró en la Primera Guerra Mundial. Dino fue enviado al frente para conducir ambulancias. Tiempo después murió de fiebre tifoidea. En el hogar las cosas no iban bien. Alfredo, el padre de Enzo, falleció en 1916 a causa de una neumonía. Como consecuencia, la empresa quebró. Enzo tenía aún a su madre, Adalgisa, pero ninguna perspectiva de futuro. En 1917 debió alistarse en el ejército. Intentó demostrarles a los superiores que podía desempeñarse como mecánico, pero lo mandaron a herrar mulas.
También pareció seguir el triste final de su hermano. Contrajo pleuresía, una enfermedad que se sabía mortal. Contra todo pronóstico, pudo recuperarse y a los 20 años terminó su servicio. En la Italia de posguerra, Enzo no tenía trabajo ni tampoco dinero. Las crisis que atravesaba el país tampoco le ofrecían un panorama esperanzador. Quiso aprovechar la buena relación con el coronel de su regimiento y tras pedirle una carta de recomendación viajó a Turín, que por entonces era el centro de la industria automotriz italiana. Sin perder tiempo buscó trabajo en Fiat, que ya era la empresa más importante del rubro, pero lo rechazaron. Para Ferrari este fue un duro golpe. Según contaría más tarde en su autobiografía, estaba tan desamparado que se sentó en un banco y lloró. Además de la falta de trabajo y de dinero, parecía haberse quedado sin sueños, pero conservaba un espíritu que le impidió rendirse. Un año después, Ferrari consiguió trabajo en el Costruzioni Meccaniche Nazionali, conocida por las siglas CMN, una pequeña fábrica automotriz de Milán. No le pagaban mucho, pero sí lo suficiente como para que se pudiera comprar un Alfa Romeo usado, con el que quería competir en carreras. Gracias a su perseverancia, dedicación y carisma, logró que CMN lo ascendiera a piloto. Su debut en las pistas tuvo lugar en 1919, dentro de la carrera de montaña conocida como Parma Poggio di Bercetto. Clasificó cuarto en la categoría 3000 y 11º en la tabla absoluta. A partir de ahí comenzó a ganar experiencia. En el ambiente reconocían su energía y su técnica, potenciados por una pasión indomable. Por esa época el automovilismo era una actividad arriesgada, no existían las medidas de seguridad de hoy y los accidentes eran constantes. Ferrari sabía enfrentar cada desafío y de cada inconveniente sacaba un aprendizaje. Entre los que quedaron impresionados viendo su desempeño estaba el director de Alfa Romeo. El hombre le ofreció competir con sus coches y Enzo no lo dudó. En marzo de 1920 firmó su primer contrato. Para Ferrari era un paso fundamental en su corta trayectoria. Sin embargo, solo le asignaban circuitos menores. Nada de eso le daba prestigio ni dinero. Ante la necesidad de ingresos, le propuso a las autoridades de Alfa Romeo trabajar como vendedor de autos para clientes selectos. Incluso se los entregaría en persona. Su solicitud fue aceptada y pronto demostró ser muy hábil para los negocios. Los bolsillos de Ferrari empezaron a engrosarse, pero supo balancear las ventas con su faceta de piloto. Uno de los puntos decisivos de su carrera sucedió en 1923. Luego de la primera edición del Circuito del Sabio, conoció al conde Enrico Baracca y a su esposa, la condesa Paolina Biancoli. Ella le sugirió usar en sus carreras el escudo de la familia, un caballo encabritado conocido como Cavallino Rampante. De hecho, venía de ser utilizado en su avión por el hijo de los condes, Francesco Baracca, un aviador que había sido héroe de la Primera Guerra Mundial. Según la condesa, el blasón traía suerte y reunía los valores de tenacidad, resistencia y velocidad. Ferrari le hizo caso y de ahí en más se convirtió en su amuleto personal. Además de su destreza en las pistas, Ferrari descubrió que tenía una visión amplia de la industria automotriz y de lo que precisaban los autos y los pilotos de Alfa Romeo. En 1929 le pidió a las autoridades que le permitieran crear una escudería dedicada a la competición. Y en diciembre de aquel mismo año puso en marcha la escudería Ferrari. Él corrió durante el primer tiempo. Como su idolatrado Lancia, demostró que podía desempeñarse en más de un aspecto del automovilismo. Aún así era consciente de que no era un virtuoso de las pistas. Donde realmente brillaba era como empresario y como gestor. No era ingeniero ni mecánico, pero sabía a qué profesionales debía acudir para perfeccionar los vehículos. A su vez, le cedió su lugar a pilotos que consideraba más aptos. Poco a poco revolucionó la industria. La publicación de L'Auto Italiana lo denominó el hombre al cual se debe buena parte del actual y vigoroso renacimiento del automovilismo italiano. En enero de 1932, Enzo se despidió oficialmente de las carreras y se enfocó en el que parecía su destino. Iba a cambiar todo lo que hasta el momento se sabía de autos. A fines de los años 30, Ferrari ya era un estandarte del automovilismo y una pieza destacada en Alfa Romeo. Por eso resultó una sorpresa cuando un ejecutivo de la compañía le comunicó que cortaría vínculos con él. De pronto ya no contaba con los recursos de una corporación, pero eso fue apenas el prólogo de una época muy dura que alcanzaría a todo el país. Italia quedó bajo el régimen fascista de Benito Mussolini y también fueron tiempos delicados para toda Europa. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Arreciaron el caos, la destrucción, la pobreza y las carreras de autos fueron suspendidas indefinidamente. ¿Acaso Enzo iba a perder todo lo que había conseguido con el sudor de su frente?
Ferrari no comulgaba con el fascismo, pero debió colaborar con el gobierno para seguir trabajando. ¿Y cómo lo hizo? Construyendo material de guerra. Ante el peligro de bombardeos de los aliados en Módena, debió mudar la compañía a Maranello, una ciudad ubicada a 15 kilómetros. Fueron tiempos duros para Ferrari. El cielo se abrió recién en 1945 con el fin de la contienda. Una vez más debía atravesar una posguerra, con un país en ruinas. Pero ahora contaba con fortaleza mental y económica. También fue decisivo el Plan Marshall, creado por el gobierno de los Estados Unidos para construir Europa. Así pudo retomar la fabricación de autos. El inicio de esta nueva etapa vio la luz en 1947, gracias al modelo 125F. Aquel fue el primer coche en llevar el nombre Ferrari y el primero en lucir el cabalino rampante como sello distintivo. El impacto de este vehículo quedó algo opacado en la primera carrera, cuando se rompió una bomba de gasolina y debió pararse antes de la línea de meta. Sin embargo, Ferrari lo llamó un fracaso prometedor, ya que seguía siendo un antes y un después en su trayectoria y en el mercado. Ferrari no acudió ni a la carrera debut del 125 ni a ninguna otra. Supo decir que había tomado esa decisión para no poner nervioso al equipo, pero esa modalidad le otorgó misterio a su figura. Lejos de los flashes, Ferrari se concentró en superar a sus competidores y sobre todo a él mismo. Contó con los capitales y el prestigio para atraer a los mejores técnicos, quienes fabricaron los vehículos más esbeltos y veloces. Asimismo convocó a los pilotos más aguerridos. De ese modo la escudería se impuso en cada circuito. Su hegemonía fue absoluta. El fenómeno se extendió más allá de las pistas. Competir en circuitos internacionales costaba $1 millón anuales, por lo que era preciso generar ingresos extras. A Ferrari lo convencieron de que debería vender coches de turismo. A diferencia de los autos de carreras, contarían con motores y chasis adaptados para las carreteras comunes. Al principio no le convenció la idea, pero aceptó. Fue el comienzo de un negocio que le permitió financiar las carreras y ganar fortunas. No había dudas de la grandeza de Enzo Ferrari, al que por su mando y organización todos llamaban il Commendatore. Pero los éxitos contrastaban con su vida privada. Allí estaba lejos de llegar al podio. Además de los autos, Ferrari siempre tuvo fascinación por las mujeres. Salió con numerosas chicas, pero todo cambió en 1921, cuando comenzó a vender autos para Alfa Romeo y conoció a Laura Dominica Garello. Se trataba de una joven de 21 años, de la que nadie sabía mucho, pero que había conquistado al empresario. Pronto se reveló como una mujer con un gran temperamento que lo ayudó a sobrellevar arduos años de lucha. Se casaron en 1923, pero la vida conyugal fue problemática. El primero en darse cuenta fue el propio Ferrari. Cuando llevó a su madre a vivir con ellos, las dos mujeres peleaban sin cesar. Él debía contenerlas cada vez que llegaban luego de un largo día en la fábrica. Asediado por las convulsiones dentro del hogar y queriendo evadir responsabilidades, en 1929 ya tenía una amante, Lina Linardi, secretaria de otra empresa. Él tenía 46 años y ella 10 menos. Eso no detuvo una relación que él quiso mantener en la clandestinidad, aunque se volvió un rumor entre sus círculos más íntimos. Aún así, Ferrari no abandonó a Laura, en especial a partir de 1932, cuando nació el hijo de ambos, Alfredo. El empresario lo bautizó en honor a su padre y a su hermano. De hecho, también le correspondió el apodo Dino. Fue por él que en realidad se retiró como piloto. Estaba listo para ser un padre tan bueno como lo había sido el suyo, pero el destino le tenía reservado otra sorpresa desagradable. Cuando tenía 3 años, al niño le diagnosticaron distrofia muscular, una enfermedad que provocaría el deterioro de su sistema nervioso central. Para Ferrari fue un golpe duro, porque no había manera de revertir la situación. Pero como en el trabajo, no iba a rendirse. Consultó a los mejores médicos. Todos le dijeron que su hijo moriría alrededor de los 20 años. Pese al panorama adverso, lo preparó para que fuera su sucesor en la compañía. El chico estudió ingeniería mecánica y economía en Suiza y al poco tiempo trabajaba en la empresa aportando diseños. Se mantuvo activo hasta poco antes de su fallecimiento, en junio de 1956, cuando tenía 24 años. Ferrari quedó devastado. A partir de entonces visitó la tumba de Dino antes de cada jornada laboral. El dolor pudo haberlos unido con Laura, pero no fue así. Ella padecía trastorno bipolar y la pérdida del hijo empeoró su estado. Como de costumbre, Ferrari encontró consuelo en Lina. Con ella tuvo otro hijo, en 1945, al que llamó Piero. Il Commendatore almorzaba con ambos en la casa que tenían en Setecani. Enzo Ferrari llevaba una doble vida, pero nunca descuidó su imperio que pronto también recibiría un gran golpe.
Ferrari formaba parte de las competiciones más famosas y arriesgadas, incluyendo la Mille Miglia. La Mille Miglia fue creada en 1927 y por años la consideraron la carrera de resistencia más atractiva, aunque también la más peligrosa. Tenía lugar en carreteras abiertas al tránsito, por lo que millones de personas podían salir de sus casas y disfrutar viendo cómo los pilotos corrían a través de media Italia. Los autos largaban en Brescia y atravesaban Roma, conformando un trayecto de ida y vuelta en forma de 8. Así debían recorrer los 1.600 kilómetros o las 1.000 millas. Ninguna escudería dejaba de participar y Ferrari no era la excepción. De hecho, había ganado en más de una oportunidad. El 12 de mayo de 1957, el Commendatore palpitaba un nuevo triunfo. Mejor dicho, necesitaba con urgencia una victoria. Aún era reciente la pérdida de Dino y en marzo de aquel año también había muerto Eugenio Castellotti, uno de sus mejores pilotos. Fue para colmo durante un entrenamiento. Para la nueva edición de la Mille Miglia, Enzo contaba con 5 autos y algunos de sus pilotos más notables, entre ellos Alfonso de Portago, un aristócrata español que brillaba tras el volante. Según sus allegados, el corredor no estaba convencido de participar porque comprendía los riesgos de tantas curvas cerradas y caminos en condiciones inestables, pero Enzo lo convenció. Al principio todo marchaba de maravillas para Ferrari. La figura preponderante fue Piero Taruffi, el veterano del grupo, que prometió retirarse tras la competición. El sujeto logró alzarse con el primer puesto y en el podio estuvo acompañado por otros 2 colegas de la escudería, Wolfgang von Trips y Olivier Gendebien, pero las alegrías fueron tapadas por lo que le sucedió a De Portago. Conducía el modelo 335S, el Ferrari más potente. Faltando 35 kilómetros para retornar a Brescia, perdió el control, volcó sobre una cuneta y rebotó para caer sobre una pila de espectadores y estrellarse contra un poste. Murieron el piloto y su copiloto, Edmund Nelson, además de 9 personas, entre las que había 5 niños. La tragedia en la Mille Miglia conmocionó al mundo. Los organizadores debieron cancelar la competición para siempre. En cuanto a Ferrari, debió afrontar un juicio que se prolongó durante años. Se descubrió que los autos habían usado neumáticos que no eran aptos para esas velocidades. Eso propició que Enzo fuera acusado de homicidio sin premeditación. El empresario debió invertir millones en abogados y su prestigio quedó en una situación más que delicada. Luego de 4 años de apelaciones, consiguió que le retiraran los cargos. Ferrari logró recuperarse de la tragedia y supo enfrentar todos los problemas que la empresa experimentó en los años siguientes. Le sobraba fortaleza y carácter para afrontar los obstáculos que se le presentaban en las pistas o en las oficinas. Hasta que comenzaron los problemas de salud y es así como nuestra historia vuelve al principio. Durante los años 80 la salud de Ferrari entró en una espiral de deterioro. Al mismo tiempo su vida estuvo signada por otros episodios. Tal como había empezado a hacer Dino, su otro hijo Piero siguió sus pasos y comenzó a trabajar en la empresa. La presencia del joven desagradó a Laura, que solía entrar de modo violento a la compañía para preguntar por el bastardo. Pero él siempre contó con el apoyo del padre, que pasado un tiempo lo nombró director general. Con respecto a Laura, murió en 1978. Ese año Enzo contrajo matrimonio con Lina, hasta entonces su amante. También se convirtió en abuelo cuando Piero se casó y formó una familia. Ferrari podía aferrarse a su clan y al trabajo, pero nada impidió que su salud lo traicionara. En 1988 empezó a sufrir problemas de riñón. Los dolores eran cada vez más intensos, tan intensos que le costaba moverse. La gravedad de su situación fue confirmada en junio de ese año, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Maranello para visitarlo. Prometía ser un encuentro único, pero el Commendatore no pudo recibirlo. Estaba muy enfermo. Sabiendo que se acercaba a su final, cerró los últimos negocios. Cuando la compañía atravesaba una crisis financiera, se acercó a Fiat para cederle el 50% de los derechos. En junio retomó contactos con sus autoridades para venderle el 30% que le quedaba. A las pocas semanas Ferrari ya no se movía de su vivienda en Módena. Permanecía al cuidado de Piero y de su nuera. Debía someterse a un tratamiento de diálisis, cosa que lo fastidiaba. Pedía que lo dejaran morir tranquilo. Y el final llegó el 14 de agosto de 1988. Seguía en su cama, ahora rodeado por su familia. Murió a los 90 años. Tal como le había solicitado a Piero, el funeral se realizó un día después y solo asistieron 12 personas. El féretro fue colocado en una cripta del Panteón Familiar, en San Cataldo, Módena. Muchos pensaron que querría ser ubicado cerca de Dino, pero había pedido que lo colocaran cerca de los restos de su padre. Ferrari, el hombre, había muerto, pero Ferrari la marca cobraría cada vez más fuerza.
Luego de su muerte, Ferrari trascendió mediante un legado que sigue hasta el día de hoy. Luego de años oscuros, la escudería dominó la segunda mitad de los 90 y parte de los 2000. Aquí fue clave el piloto Michael Schumacher, que se transformó en su cara más representativa. Vinieron más épocas positivas y negativas, pero la marca nunca perdió reconocimiento. Fuera de las pistas de carrera, Ferrari se consolidó como sinónimo de autos de alta gama y forma parte esencial de la cultura pop, una máquina disfrutada por los poderosos y anhelada por cada mortal. Desde sus comienzos humildes, la vida de Enzo Ferrari estuvo repleta de gloria y de polémicas. Levantó un imperio propio y, en simultáneo, encumbró a toda la industria del automovilismo. Su entrega se volvió una inspiración que trasciende los motores y nos demostró que lo más importante no es ser el más rápido, sino ser el más constante y nunca dejar de acelerar.